Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tutorial parte 2, donde vamos a terminar nuestro precioso Olaf que ya comenzamos en la parte 1. Te sale por aquí arriba como sugerencia el video parte 1 o en la descripción despliega la información de este video y encuentras el enlace de la parte 1 para que vayas y realices todo esto que ya tejimos. Ya realizamos la cabeza y realizamos estas piezas que tuve ya cosidas, sus piecitos, y solo nos resta trabajar lo que son sus brazos, su cabello y los accesorios navideños. Y estaríamos terminando nuestro Olaf. Quiero contarte y mostrarte lo que he avanzado mientras llegabas aquí al tutorial parte 2. Ya cosí su cabeza a la parte del cuerpo, estas dos piezas, y también cosí los piecitos. Mira, los puse así como de dos rondas de separación desde el anillo mágico y quedaron ahí hacia los laditos. También hice estos circulitos en fieltro, igual que hicimos con su boca. Son unos circulitos que miden 1.5 centímetros de diámetro. Deben quedarnos dos en la parte baja, en la parte inferior, y uno en el medio. También con silicón caliente he pegado ya la boca, el fieltro, el foamy blanco y el bordo que colocamos alrededor de su boca, y sus ojitos también con el círculo de fieltro blanco. Y como puedes ver, dejé dos rondas encima de donde coloqué el labio superior para que este espacio nos quede. Tenemos pendiente tejer la nariz de tono naranja, entonces aquí quedó el espacio. ¿Listo? Estos ojitos los pegamos juntitos, los colocamos bien pegaditos juntitos. Y vamos a arrancar con los bracitos. Escríbeme en los comentarios cómo te está pareciendo el tutorial. Sabes que es importante para otras artesanas que llegan a ver el video leer tu comentario. Es un aporte muy bonito para que las demás también sepan cómo les ha parecido a ustedes el tutorial. Así que les leo en los comentarios, mis chicas. Vamos a comenzar con los bracitos de tono café. Para trabajar los bracitos con el tono café debes trabajar dos. Yo ya tengo uno aquí y voy a enseñarte cómo hacerlo para que realices tú ambos bracitos. Comenzamos tejiendo primero 16 cadenas al aire. Yo cambié de numeración de aguja, ahora estoy utilizando la 2.5 milímetros para que me quede muy ajustadito, muy apretadito, y el bracito tenga un poquito de firmeza y no se me caiga, que quede como paradito, y para eso necesitamos que los puntos sean bien ajustaditos. Vamos a tejer 16 cadenas al aire y desde la segunda vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2 y 3. Voy a volverlo a hacer porque se me enredó el tercero. Y 3. Luego voy a trabajar 6 cadenas. 4, 5 y 6 cadenas al aire. Me devuelvo desde la segunda trabajando 5 puntos bajos por toda la tira de cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando termine esa tira de cadenas, que es cortita, y lleguemos aquí nuevamente a la base donde tenemos las 16 cadenas, vamos a saltarnos los puntos 3 primeros que hicimos y vamos a hacer un punto en la siguiente cadenita que seguía ahí abajo. Y ahora volvemos a hacer cadenas al aire. En esta oportunidad vamos a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Y desde la segunda hacemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a retomar las cadenas que llevábamos abajo. En esta oportunidad nos deben de quedar 11 cadenas, así que vamos a hacer 11 puntos bajos hasta llegar al otro extremo y terminar ya el bracito.
Así nos queda los deditos, los 3 deditos, y vas a hacer otro exactamente igual. Me falta aquí terminarlo, pero quiero mostrarte el que ya hice al inicio, míralo. Y lo vamos a coser a los costados del cuerpo. ¿En dónde lo vamos a coser? Aquí en la primera pieza del cuerpo, donde tenemos un solo botoncito. Aquí al costado cosemos cada uno de los brazos. Vamos ahora a hacer el cabello. Vamos a iniciar con el cabello con la misma numeración de aguja y con el mismo hilo café. Voy a trabajar y ya tejí 4 cadenas al aire. Desde la segunda me devuelvo haciendo 3 puntos bajos y voy a doblar esta hebra para esconderla de una vez entre el tejido. Ya hice un punto, 2 y en el último realizo el tercero. Tengo 3 puntos bajos. Ahora corto esta hebra. Voy a trabajar ahora 7 cadenas. Y desde la segunda me devuelvo haciendo 6 puntos bajos. Son tiritas de cabello. Cuando terminemos estas, vamos a trabajar una mucho más larga, así que vamos a tejer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando 7 puntos bajos hasta llegar al inicio. Cuando tengas esos puntos vamos a repetir y terminar con 4 puntos, 4 cadenas al aire y devolviéndonos desde la segunda realizando 3 puntos bajos. Nos van a quedar en total 4 tiritas de cabello. Hago una cadena y corto la hebra larguita para poder coser sobre la cabeza. Una recomendación, mis chicas, para coser esta pieza es que no la vamos a coser lineal, así como una línea, sino que la vamos a coser en círculo o que estas piezas, esas tiras de cabello más pequeñitas nos queden como a los laterales y las largas nos queden en el centro. Entonces así como en óvalo lo vamos a coser. Y ahora vamos a realizar su pequeña nariz. Para trabajar la nariz tomamos un naranja no tan encendido, no tan fuerte o fosforescente, sino un naranja un tono clarito pastel. Vamos a realizar dentro del anillo mágico 4 puntos. Y en la segunda ronda vamos a hacer un punto y un aumento por 2 repeticiones para tener 6 puntos. Un punto y un aumento. Y tendríamos 6 puntos. Recuerda girar la pieza que no nos quede por el revés, así que debemos introducir el dedo o ayudarnos con las tijeritas para que la pieza nos quede por el derecho. Voy a cortar la hebra interna del anillo mágico y ahora en la ronda 3 voy a trabajar 2 puntos y un aumento o aumento y 2 puntos por 2 repeticiones y nos quedarán en total 8 puntos. Aumento y 2 puntos. En la ronda número 4 esta pieza se rellena muy poquito. En la ronda número 4 vamos a trabajar los mismos 8 puntos que tenemos. De esa forma vamos dándole un poquito de altura. Cuando ya termines esa rondita número 4, vamos ahora a trabajar una fila 5 donde vamos simplemente a hacer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el 4 haremos un punto deslizado.
y ahí terminaríamos con nuestra naricita. ¿Por qué hicimos estos 3 puntos, mis chicas, al finalizar sin terminar la ronda, sino que hicimos solamente una fila de 3 puntos? Porque estos 3 puntos van a ir sobre el labio superior que acabamos de pegar. Esta saliente de 3 puntos que nos queda ahí, esa fila, la vamos a poner debajo justo de los ojitos, que nos llegue hasta allá, hasta donde están los ojitos, y el resto de la ronda 4 va a ir justo encima del labio superior. Y la vamos a rellenar un poquito, muy poquito, para que pueda tener forma también. Vamos ahora a realizar lo que son los accesorios de Navidad. Voy a coser estas partes y empezamos la bufanda y su gorrito. Para la bufanda, mis chicas, van a tomar el hilo rojo y van a trabajar 50 cadenas al aire. Y vamos a hacer 2 filitas solamente para la bufanda. La fila número 1 vamos a trabajar 49 puntos media vareta. Y subiendo con una cadena y girando la labor, volteando el trabajo, vamos a trabajar la segunda fila haciendo 49 puntos bajos. Y ahí terminaríamos nuestra bufanda. Te quedaría algo así. Escondemos la hebra y simplemente la ubicamos alrededor del cuello de nuestro lap. Vamos a realizar ahora su gorrito también de hilo rojo. Vamos a trabajar el gorrito, mis chicas, y vamos a realizar con el hilo rojo 45 cadenas al aire. Cuando tengas las 45 cadenas, vamos a hacer un punto deslizado sobre la primera cadena que realizamos para empezar a trabajar en rondas o de manera circular. Vamos a trabajar nuestro gorrito con punto media vareta. Subí con una cadena y aquí en el mismo lugar donde hice el primer punto deslizado, ahí comenzamos a trabajar y vamos a trabajar las 45 cadenas haciendo punto media vareta en cada una de ellas. Y voy a hacer, esta sería la ronda 1. Vamos a trabajar la ronda 2. También subiendo con una cadena y trabajando los mismos 45 puntos que tenemos. Cuando ya tengas las 2 rondas, pasamos a la ronda 3, donde haremos disminuciones. Vamos a intercalar rondas de disminución con rondas de punto sobre punto para ir haciendo la punta de nuestro gorrito. Así que en la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de 7 puntos y una disminución. Ya hice los 7 puntos, recuerda que todo el gorrito lo vamos a trabajar en punto media vareta y voy a hacer disminución. Tomando hebra, introduzco, saco la hebra y me quedan 3 hebras en la aguja y vuelvo e introduzco en la siguiente o en el siguiente punto, saco hebra y tengo ahora 4 hebras en la aguja, tomo hebra y saco por las 4 y así hago la disminución de punto media vareta. Voy a trabajar repitiendo este patrón hasta terminar la ronda para que me queden en total 40 puntos. Voy a decirte las rondas, mis chicas y mis chicos, de aquí en adelante para ir disminuyendo. Vamos a hacer en la ronda 4 una ronda de punto sobre punto de esos mismos 40 que nos van a quedar acá. Luego en la ronda siguiente, que sería la ronda 5, vamos a trabajar 6 puntos y una disminución como patrón. Repitiéndolo hasta el final te quedan 35 puntos. En la ronda 6 trabajaremos esos mismos 35 puntos. En la ronda 7 haremos el patrón de 5 puntos, una disminución y nos quedan 30 puntos. En la ronda 8 haremos los mismos 30 puntos. En la ronda 9 haremos el patrón de 4 puntos, una disminución. En la ronda 10, teniendo 25 puntos, trabajaremos esos mismos 25 puntos. Vamos a trabajar hasta la ronda 10. Terminada la ronda número 10, vamos a trabajar la ronda número 11 tejiendo el patrón de 3 puntos, una disminución. Nos van a quedar ahí 20 puntos que vamos a repetir en la ronda 12. Esa ronda 12 trabajaremos los mismos 20 puntos y va tomando esta forma hasta la ronda número 12. He trabajado acá, mis chicas,
Y mis chicos, aquí ya he tejido, miren todo esto, hasta la ronda número 12 nos queda este pequeño círculo. Vamos a ir reduciéndolo aún más para hacer más estiradito el gorrito. Vamos ahora en la ronda número 13 a trabajar el patrón de 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Y lo vamos a repetir por toda la ronda hasta que tengamos en total 15 puntos. Pasaremos a trabajar la ronda 14 y la ronda 15, 2 rondas de esos mismos 15 puntos. Ahora en la ronda 16 vamos a trabajar el patrón de un punto y una disminución. Y repetimos un punto y una disminución hasta terminar, para que nos queden 10 puntos solamente. Y trabajaremos desde la ronda 17 esos mismos 10 puntos. Trabajé 3 rondas de esos mismos 10 puntos, mi chica, 10 puntos. Trabajé la ronda 17, 18 y 19. ¿Listo? Vamos ahora a hacer la última rondita que va a ser disminución en todos los puntos. Acá ya estoy trabajando los 5 puntos o las 5 disminuciones. Y vamos a alistar nuestra campanita para coserla justo en la terminación del sombrero. ¿Vale? Ya esta es mi última disminución. Y termino. Dejamos una hebrita larga para poder coser no solamente la campanita, sino también vamos a coser doblando la punta de nuestro sombrero. Yo tengo aquí esta que les mostré al inicio del video parte 1, es una campanita que venden, tiene el arito para colocar, introducir y coser. Voy a coserla acá y con el mismo hilo voy a doblar nuestro sombrero y voy a dar unas puntaditas acá dobladito para que no se nos levante y quede así dobladito. Voy a hacer eso, mis chicas, voy a coser, voy a hacer la unión de partes y ya les muestro cómo nos queda nuestro olaf sin su modo Navidad y con su modo Navidad. Bueno, mis chicas y mis chicos, así ha quedado terminado nuestro olaf. Ya con su bufanda puesta, solamente la rodeé sobre su cuello y su gorrito puesto. Así nos queda ya Olaf con su campanita terminada, colocada. Le di unas puntaditas donde les indiqué. Y sus bracitos los cosí justo enfrente donde tenemos el puntito de su botón para que nos dé espacio de colocar la bufanda. Ten presente esto para que no nos quede el bracito muy arriba y nos tape el bracito la bufanda o se nos dificulte y se nos doble. Y así queda nuestro olaf terminado. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya gustado tejer junto conmigo. Si te pareció muy bueno este video, te invito a que le des like, comentes, escribas qué te pareció para que las otras artesanas vean también tu comentario como referencia y comparte el video en tus redes sociales para que seamos muchas tejiendo este precioso personaje. Ya saben que encuentran en el canal también a Ana de Frozen y Elsa de Frozen. A ambas puedes ir y tejerlas. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Ambas pueden ir y tejerlas para completar estos personajes de la película Frozen. Gracias por tejer conmigo, mis chicas. Nos vemos en el siguiente tutorial. Si quieres, puedes descargar el patrón en PDF. Bye, bye, mis chicas.